Muy buenas noches amigos, gracias por acompañarnos en un video más del Salón de la Fama del fútbol americano a nivel nacional. Seguimos dentro de los festejos de los Burros Pardos por sus 70 años de su creación, y a lo largo de toda la historia de los Burros Pardos se han ido saliendo grandes jugadores, grandes personas, grandes amigos, que es lo que queremos dar a conocer en esta época de celebración, dar a conocer gente destacada tanto deportivamente como profesionalmente y ya en la forma personal como padres de familia, esposos e hijos. El día de hoy tenemos de invitado a un gran amigo, nos conocemos desde hace muchos años, su nombre es el ingeniero Óscar Antonio Guajardo Nájera. Tenemos muy buenos recuerdos de él y de toda su familia. Y pues Karim, muchísimas gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí con nosotros y esperamos que nos digas tu verdad deportiva. No, claro. No, pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Ya he visto algunas pláticas con otros compañeros y la verdad es que es un placer y pues muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Bien, platícanos, Óscar, ¿cuándo empezaste a jugar fútbol americano? ¿En qué año te nació la idea de jugar este deporte? Bueno, siendo honestos, a mí no me nació la idea. La verdad es que la idea le nació precisamente, tú los conoces, a un grupo de jugadores del TEC que formaron aquel equipo de Búfalos allá en el 77. Y ahí fue cuando entonces, buscando ellos el recurso precisamente para formar este equipo de Búfalos, pues vamos, ahí estábamos, algunos compañeros, algunos niños ahí, y fue cuando iniciamos a jugar fútbol americano, prácticamente en hormiguitas del 77 con Búfalos. Okay. ¿Cómo conociste todas esas gentes de exjugadores? ¿Cómo llegaron a tu vida? Bueno, pues yo tuve la fortuna de vivir ahí muy cerca del TEC, o sea, prácticamente el estadio me quedaba ya unos cuantos metros, entonces desde muy chiquitito, junto con mi hermano Félix y otros amigos, pues íbamos a ver entrenar a la TEC. En aquel entonces, pues el estadio era pura tierra y íbamos a empezar ahí a verlos, a ver de qué se trataba el americano, les llevábamos agua incluso, etcétera. Y ahí empezó un poquito la idea de jugar, pero realmente se concretó hasta que este grupo de jugadores lo formaron, el equipo. Estoy hablando de Flavio Villalba, de Alberto Coronado, el Quicho, no recuerdo el nombre de Quicho, Pixie, tampoco me acuerdo el nombre, pero es Pixie, Camacho, Felipe Camacho, obviamente, Roberto García Vela, Rojas, y creo que no se me olvida otro más, pero es ese grupo de estudiantes, jugadores de intermedia, estudiantes de ingeniería incluso, pues les nació la idea de formar un equipo de fútbol y ahí fue donde iniciamos a jugar. Pues ya eran los años 70, era una generación parteaguas, sí. Era una generación que pues era un tipo de generación rebelde, ¿verdad? Porque era cuando estaban los hippies y que las manifestaciones y todo eso. Y sí. Bien, en ese entonces había un grupo de jóvenes inquietos en el sentido de querer hacer algo por el fútbol americano, y apoyados por su coach Conejo y su mamá, la señora Teresa Sainz, mejor conocida como Marta La Cuacha, sacan el Club Búfalos. ¿Y cómo te sentiste en el Club Búfalos? ¿Qué llegaste? O sea, ¿quién te enseñó? Vamos. Bueno, fue una experiencia muy, muy padre. Recuerdo que los primeros entrenamientos precisamente consiguieron que le dieron la oportunidad de entrenarnos ahí en el TEC, no sé si recuerdas la fundición del TEC y las aulas, ahí estaba, sí. Creo que estaba electrónica y estaba Telecu. Sí. Entre esos dos edificios había un jardín grande de pasto. Ahí fueron los primeros entrenamientos de Búfalos y fueron congregando ahí el equipo. Ahí fue donde sacaron la primera temporada. No había ni equipos para entrenar, empezamos así, obviamente en short y como empiezas. Ya cuando se llegó el momento de equiparnos, pues no había equipos. Y prácticamente la temporada, por así decirte, estaba hacia la siguiente semana, y básicamente recuerdo muy bien que ellos pues, siempre buscando la manera, buscaron estos equipos de la Ciudad de México, fueron allá y los trajeron y básicamente nos estaban equipando, si no el mismo día del juego, un día anterior, pero bueno, ahí fue donde empezamos a jugar en la categoría de hormiguitas. No recuerdo quién era el coach, creo que con Coronado empezamos o con Flavio.
pero ahí fue donde empezaron ellos a darnos los primeros conocimientos de americano y empezar a seleccionar quién jugaba de defensivo, quién jugaba de ofensivo. No era un equipo que tenía mucha gente, entonces teníamos que jugar las dos posiciones, y pues ahí fue donde empezamos a hacer los primeros pininos de corredor por el lado de la ofensiva, y en la defensiva pues ahí andabas entre backer y safety, pero básicamente a correr nos empezaron a meter ellos a probar ahí. Eso fue, ¿cuántos años jugaste con Búfalos? Tres años. Hormiguitas, hormigas y ardillas. Y luego llegas a Peewee, a Carneros. Y luego la intención era jugar Peewee. Búfalos ya no tenía Peewee. Y justo pues es la transición cuando entras a la secundaria aquí en la ETIC, sí. Te acuerdas tú muy bien. Y en la ETIC salió la inquietud de formar otra vez el equipo de americano, y no sé si recuerdas que nos llevaban, sí. Incluso ahí nos llevaban a entrenar ahí en el campo, ahí, en las canchas. En las canchas, y la intención de ellos era sacar el equipo de Cóndors de la ETIC, y entre lo que entrenamos y lo que no se hizo el equipo, prácticamente pues no hubo oportunidad de jugar Peewee. Ahí iba a ser la oportunidad de jugar Peewee. Entonces bueno, pasó ese año, y al siguiente año entonces fue que recuerdo muy bien con el Richo, con Raúl Carvillo, el Gancito, un muy buen jugador. Chelino también. Pues que buscando dónde jugar ahora a la milla, pues recordaba que por acá entrenaba Potros, Carneros, acá por los campos del GIS, sí. Enfrente de Cinza, ¿no? Y pues fuimos a dar con Carneros al final, y ahí nos reunimos ahí contigo y con los demás compañeros, y ahí continuamos con el americano ahora en la categoría milla. En la milla. Ahí en Carneros. Y luego ya llegamos ahí al TEC. Sí, y luego ya después, ya la junior ya no había mucho ahí, entonces ya pues prácticamente nos fuimos a técnicos ahí en el TEC, y ahí empezamos a jugar. Ahí te tocó la selección de jugadores también, cuando llegamos y que estaba hasta el gorro de En el chavos. TEC. Sí, era impresionante la cantidad de gente. Pues la verdad ahí dijimos, pues... Aquí no va a haber chance, pero hay que hacerle la lucha, ¿no? Sí, me acuerdo muy bien de eso, y dices, pues no, pues aquí ni siquiera estábamos en la escuela. Sí, el estadio se llenaba, ¿no? Sí. Formaciones de 10 por quién sabe cuántos para poder sacar... Casi todo el campo de lo que era el césped, que debería estar el césped, está lleno. Estaba llenísimo, sí, para poder escoger ahí al futuro equipo, y bueno, pues afortunadamente nos quedamos ahí y jugamos juvenil. Empezamos a jugar juvenil ahí. Intermedia novatos, no sé, fue la primera. No sé si fue intermedia novatos o fue juvenil, porque jugábamos en el torneo de prepas. Sí, aquí es intermedia novatos, luego juvenil. En Monterrey, con todas las prepas de Monterrey. Jugamos ahí un par de años entre intermedia novatos y prepas. Sí. Y luego posteriormente ya fue a intermedia regular. Bien, pues ahí viviste tus mejores épocas como jugador dentro del Tecnológico de Saltillo. ¿Algún recuerdo que tengas, alguna anécdota? Bueno, recuerdo el primer año ya en intermedia, a mí me tocó una transición ahí muy especial, porque me tocó con la oportunidad de conocer al equipo que iba saliendo, el Sdrupi, la Tacita. Recuerdo que en aquel entonces los corredores eran la Gitana, Solís, el coreback creo que era el Cache Grande, el Gavilán, creo que por ahí le decían el Gavilán, el Chiquilín. Entonces me tocó esa generación, era su último año, creo que incluso digamos por ellos iban por el tricampeonato, era mi primera temporada. Sí, era nuestra primera temporada. Y el coach en la ofensiva pues era el coach Esteban, obviamente el coach Agustín y creo que el coach Tamayo, no lo recuerdo bien. Pero esa fue mi primera experiencia en intermedia con ellos fueron los que nos batearon. Y luego después de esa transición, ya en el siguiente año prácticamente toda esa camada salió, y en aquel entonces de novatos me tocaron pues, el Gato, el Virgo, Tobías, Cortés, ¿quién más estaba por ahí? El Virgo, sí, el Hoggy, el Chino Leyes, eran como unos 12 los que nos tocó, y luego ya nos tocó la transición, entró después toda esta camada con la que me tocó jugar ya el resto de la intermedia, que era pues Ochoa, Neto, Sánchez, el Rorro, la Cabama, por aquel lado de la defensiva el Matón, Alday, ya comenté a Neto, en fin, digo, sería difícil mencionarlos a todos, pero ahí entonces ya con ellos fue cuando me tocó ya prácticamente jugar toda la temporada o toda la época de intermedia regular.
Sí. Hasta el 90, que ya fue cuando, a finales del 90, que pues ya cuando sales de la escuela. De ingeniería. Estudié en ingeniería y coincidió en diciembre con el último juego que tuvimos ahí en la FIME, que perdimos el campeonato allá, la final, allá en el Gaspar Más. Y pues fue mi último juego, ese partido por ahí de inicios de diciembre o finales de noviembre, no recuerdo bien. Perdimos ese juego, muy bueno el juego, pero al final lo perdimos y se acaba la escuela y se acabó el americano. El americano. Sí, ya me integré yo a la parte laboral y ya no regresé a jugar. Pero de experiencias, pues digo, yo creo que cada temporada te va dejando algo y fue una época muy bonita. Sí, ¿verdad? ¿Algún compañero, alguna anécdota que tengas de que te haya marcado? Pues recuerdo muy bien, por ejemplo, a Héctor Flores, era nuestro fullback ahí, siempre un tipazo, o sea, al final era pues irse atrás de él, ¿no? Es el que abría los huecos. Y también Oropesa, de la línea ofensiva, también siempre lo pedíamos, vamos a decir así, para que les abría el hueco, corriéramos por ese lado. Entonces son algunas de las experiencias que tuvimos, pues con Ochoa como líder de la ofensiva, ¿no? También pues, muchas pláticas, muchas experiencias durante las juegos que tuvimos. Después de la primera temporada en intermedia regular, que con el coach Esteban, ya el resto de las temporadas fue con el coach Antuna. Él me tocó prácticamente toda la etapa de intermedia. Ok. Si no me equivoco, Karen, si estoy mal, corrígeme. Yo creo que Antuna también fue un coach muy revolucionario dentro de los entrenamientos del Tecnológico de Saltillo. Sí. Bueno, lo que a mí respecta, yo diría que sí. O sea, para mí fue una muy buena experiencia haber sido entrenado por el coach Antuna. Fue una de las mejores experiencias que tuve en mi trayectoria de jugador. Sí, porque anteriormente en los 80s hablamos mucho del coach Tamayo, del coach Esteban Tovar, pero llegó Antuna y revolucionó ya cuando se quedó frente del equipo. Creo que revolucionó todo el sistema de juego, todo el sistema hasta de entrenamiento. Sí, porque él normalmente empezabas a entrenar muy pegado a la temporada, yo recuerdo, sí. Y con él no, o sea, empezábamos a entrenar desde mucho tiempo, con mucho ejercicio físico. Primero mucha condición física y luego ya venía el sistema y luego el golpeo incluso lo dejaba más hacia adelante. Y sí, la verdad sí fue un revolucionario en esta parte del entrenamiento y en el TEC. Sí, él llevó a buenos niveles el juego de fútbol americano dentro del TEC. Y sin maldiciones. Y sin maldiciones. Lo más curioso. Ni gritos, ni nada. Lo más que podría decir así fuertemente era carajo. Oye, tú no entiendes, era lo que más nos decía. Sí, porque yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos ahí, él llegó junto con Esteban, a ayudarle a Esteban Tovar. Sí, exacto. Y siempre estaba con su cronómetro, su relojito. 10 minutos de scrimmage. Esteban, pese coach. Esteban. Sí, la verdad sí. Muy disciplinado, muy estricto y muy estructurado en su entrenamiento, o sea, como que lo traía muy bien planeado y era la fase A, la fase B, o sea, no se las brincaba. No. Entonces, tenía una excelente experiencia, una excelente persona además. Sí, él pudo haber llegado más lejos, pero pues bueno, se inclinó por el área de la docencia. No, ok. Entonces, pues, dijo, pues me voy a dar clases. Mejor, sí, no, pero muy buena experiencia con el coach, desde las jugadas, la forma de entrenar, la forma de dirigirte, como persona, te daba mucha confianza. La verdad que era un placer entrenar con el coach. Era un muy buen entrenador, pero bueno. ¿Qué más nos puedes platicar? ¿Alguna lesión que sufriste fuerte? Tú eres de los más golpeados de algo. Bueno, pues en corredor. Por la posición. Sí, por la posición de corredor difícilmente te salvas, pero pues no, afortunadamente no lesiones las normales de una rodilla, un golpe por acá en la costilla. Pero nada que te agarras una clavícula. Bueno, pero eso fue acá en infantil. Antes de jugar en el TEC, pues fue un juego incluso. Fue un juego de esos que. De exhibición, vamos a decirlo así. Sí, de esos de los que no jugaron contra los que sí jugaron. Ándale, exactamente, a los 15 años, básicamente, un poquitito antes de entrar al TEC, sí, en un juego de esos, pues en una caída me cayó arriba no recuerdo este nombre, Charlie. Estaba un poco esbelto. Estaba muy grande, jugador del TEC, sí, me cayó encima del peso y sí, me rompió la clavícula.
un domingo. Era un domingo allá Y ahí vamos al Seguro Social. Allá donde ahora es Teresitas, ¿no? Ahí donde era Teresitas, por allá lo jugamos, sí, me acuerdo muy bien. Y recuerdo que era un domingo a 3 de la Sí. tarde y vamos al Seguro Social. Y me llevaron allá a la clínica 1, no había quien lo atendiera. Y total, vine a dar acá a la clínica 2, ahí me hicieron una reparación ahí de entrada por salida. Y ahí pero fue la única lesión, desde las demás, el tobillo y que luego te llevan un par de semanas. Que se te cae ahorita un brazo, una pierna. Ahorita Normal, sí. es lo normal. Más con el frío, pero no es normal, sí, exactamente. Aquí en la universidad tuviste algunos juegos buenos, no jugamos aquí con la universidad. No, es que con la universidad. Casi no, Digo, la primera temporada fue en la Liga de Torreón, con esta generación que digo que iba a Nomás salir. intermedia de novatos fue aquí con la universidad. Se me hace que sería la única, pero ya la regular fue en Torreón, la Liga de Torreón y luego la de Monterrey. La de Monterrey. Buena liga también, bastante bien. Y pues las experiencias, pues los juegos contra el TEC de Monterrey, de aquí y allá, fueron muy buenos partidos. Muy buenos juegos. Sí. El juego del campeonato, bueno, pues nos dejó ahí pues un sabor de boca. ¿Cuántos juegos de campeonato jugaste? Pues yo creo que fue un par de juegos. No, la verdad es que ni en Búfalo, ni en Carnero, ni en el TEC, a mí no me tocó ser campeón en ningún equipo. en ningún equipo me tocó ser campeón. En Búfalo, bueno, pues era un equipo que estaba empezando. Sí, era un equipo muy modesto. Sí, la verdad sí, muy modesto. Incluso empezamos con estas camisetas que usamos debajo de la ropa. Sí. Esa fue la instrucción, Oscar, antes de empezar el juego. Vamos a jugar el domingo allá en el campito de béisbol de Ciudad Deportiva, de pura tierra. Ahí los esperamos, llévense su jersey, pues cual jersey no tenía Búfalo. Es una camiseta de su papá, llévensela. De cuello B o de cuello redondo, la que quieran. Esos eran los jerseys en aquel entonces y con unas plantillas y con chinola de bolear los zapatos, con eso lo empezaron a formar los números. Y así fue como empezó el equipo, o sea, con camisetas de nuestros papás, números con esta chinola, y nos entregaron los equipos, y ahí como fuimos agarrando, y así empezamos a jugar, y contra equipos ya muy bien formados, Vaqueros, Águilas Moradas, ¿te acuerdas? Pues, ya estaban todos bien. Estaban ya muy bien formados. Sí. Y por ahí el reto era terminar el juego. Ya no ganarlo, terminarlo. Entonces fueron experiencias muy padres. Sí, tienes razón, ya los equipos de Vaqueros y Águilas pues ya tenían sus temporaditas y pues ya estaban todos pues bien equipaditos, sí. Muy bonitos muchachitos. Fíjate que una anécdota que me acaba de pasar, bueno, hará 4 o 5 años, porque todavía me estuve reuniendo por ahí con los coaches, con Coronado, con Flavio, con ellos. Y pues antes de la pandemia, 3 o 4 años, nos citamos para vernos y me dijo Coronado, me dijo, oye, es que ahí donde nos veamos, quiero llevar un casco que me parece que es tuyo. Ah, caray, desde Búfalos. Ah, órale, no, pues ahí nos vemos y platicamos. ¿Y por qué dices que es mío? ¿O qué onda? Dice, pues es que adentro dice Karim, dice, como que le falta la N ahí, pero dice que pareciera que es Karim. Entonces, antes de juntarnos unos días previos, yo busqué fotografías de las que luego juntas ahí en los árboles. Sí. Y me llevé una foto de búfalos, por ahí de la categoría de ardillas, ahí en este campo de Ciudad Deportiva, donde aparezco ahí con el equipo y con un casco en la mano. Porque en aquel entonces los cascos que se trajeron de la Ciudad de México, todos eran de barra de plástico, sí. Doble y si acaso uno con tela. Pero había 2 cascos que se trajeron de ahí de metal, de barra cuadrada. Okay. Y uno de ellos yo lo traía, el otro creo que lo traía Raúl. Entonces me llevo la foto yo ahí con Coronado y me dice, oye, parece que este casco es tuyo, no me acuerdo, pero aquí dice. Ya lo tenía pintado de color del TEC. Y me entrega el casco y sí, efectivamente decía Karim, le enseño yo la foto y coincidía, o sea, alcanzabas a apreciar un poco el casco y me dio un gusto enorme que después de 40 años alguien se acordara de ti y te llevara un casco ahí. ¿No? Sobre todo, pues saber que el casco tú lo habías usado, ¿verdad? Sí, claro, sí. Entonces, es que el duelo lo sacó ahí porque parecía que decía mi nombre o mi apodo, y ahí decía. No, fue una experiencia un recuerdo muy grato, ¿no? Sí. Oye, pues si tú tenías ahí tu buen compañero Raúl Calvillo, el Gancito. Sí. Muy buen corredor también, ¿verdad? Sí, la verdad, pues coincidimos en Carneros y luego ya él decidió irse a estudiar al Narro. Y ahí se hizo una muy buena carrera hasta donde supe, muy buenas temporadas que tuvo, muy buenos juegos jugando para la Narro.
Sí, los topamos ahí en varios juegos. Sí, no, muy bueno, Raúl. Un muy buen jugador. Ya hace un rato que no lo veo, Gancito. Donde quiera que esté, pues le mandamos un buen saludo. Sí, sí, creo que está por frontera allá trabajando. Trabaja. Allá le mandamos un saludo. Digo, además de ser amigo ahí en la privada, también jugamos ahí el béisbol en ligas pequeñas y luego nos juntamos al fútbol americano. Buen amigo, Raúl. Oye, y bueno, pues Búfalos era un equipo muy modesto, lleno de novatos, pues nadie había jugado. ¿Cuánto tiempo se tardaron en ganar su primer partido? ¿No te acuerdas? Híjole. ¿O se fueron? Se me hace que tú no lo hemos ganado. No, la verdad no recuerdo, te digo, no recuerdo. Sí tuvimos obviamente temporadas perdedoras. La última de Ardillas, la recuerdo bien porque perdimos el campeonato contra Aztecas. No. En aquel entonces los Aztecas también un equipo muy bien formado. Y nos ganaron, fue una de las mejores temporadas que tuvimos, pero el primer triunfo no lo recuerdo, es que no iba a estar fácil. No, pues es que en aquellos años pues había ya muchos equipos formados, ¿verdad? Y con raza que ya venía jugando, sí, llegabas tú en la primera y te daban unas andas. No teníamos nada de experiencia ahí. Barridas. Pero bueno, fue lo que nos fue enseñando hacia el futuro, ¿no? Fíjate que eso iba, porque yo recuerdo que en aquellos tiempos tú usabas unas cuelleras así como de calcetín, así. Ah, sí, sí. Y platicando con tus exentrenadores, dice que con Camacho, Coronado. con Coronado, Sí. dice que él les enseñó a hacer, por ejemplo, sus antebraceras, porque pues sí. Acuérdate que aquellos años el Jackie no estaba como está ahorita. No, el Jackie no. Y ningún campo estaba como está ahorita. No, para nada. Y las cuelleras, pues, eran de esponja, ¿no? Que lo rellenaban. Sí. Realmente él fue el que enseñó a nuestras mamás a hacerlas, porque no era fácil tener acceso a esos equipamientos. Sí, era una esponja redonda, les hacías pasar una cinta de zapato y luego la forraban con una tela ya sea amarillo o verde, porque así iban a ser los colores de Búfalos, y esa era la cuellera. Y recuerdo muy bien las coderas igual, o sea, un pedazo de esponja plana. Sí. Las forraban de ver, 2 listones gruesos y andabas pero bien equipados, porque venía de mamá, el equipamiento, entonces ya uno bien seguro. Sí, es una buena experiencia eso también. Y eso me quedó así la idea, ya ahorita ya en tu etapa profesional, en tu etapa ya, ¿crees que todo ese ingenio, todas esas carencias te hayan servido para que tú hayas formado tu carácter o que tú en determinado momento le veas más soluciones a los problemas? Sí, no, definitivamente. Estoy viendo la parte que, como decía el Chorizo, ahora que lo del de que el deporte de fútbol americano es formativo. Yo diría que sí, 100%. Pero a mí sí me marcó mucho Búfalos. O sea, con este grupo de jóvenes, todos eran jovenazos, porque eran un grupo de jóvenes muy positivo, muy saludable. O sea, muy no solamente te enseñaban el fútbol americano, sino te enseñaban también la parte de la vida, la disciplina, el portarse bien con tus papás, el ir bien, ¿no? Entonces, no sé, yo no me imagino sin haber jugado americano de niño o haber tomado otro rumbo. Sí. Entonces, creo que eso aparte responde a tu pregunta, ¿no? Yo creo que el haber iniciado en el fútbol americano sí nos fue dando esos valores. Y bueno, ya lo demás es responsabilidad de uno, pero sí. las bases son bien importantes y luego yo creo que a ellos les agradecemos mucho esa parte, se las debemos. Y luego llegamos al TEC y casi es lo mismo, porque no había presupuesto para no había nada, o sea, tenías que diseñar cosas para poder hacer, por ejemplo, tus calcetones, que era lo más elemental, salir todos parejitos. Pues sí, la verdad también. Pues, teníamos que hacer actividades y cosas de esas. Para poder, pues las novatadas ahí salían, las novatadas show ahí nos tocaron. Pues cuando te novateaban, precisamente esa era una parte de... Para cobrar un peso, no sé cuánto cobraban. Y en el gimnasio. Y de ahí se sacaba para algo del equipo. Sí, siempre ha estado necesitado, vamos a decirlo así. Sí. Pero son enseñanzas, al final nos han dejado buenas enseñanzas, sí. como personas a todos. Ya ahorita lo vemos por el lado positivo, ya dices, en ese entonces pues sí te enojada, pues no te llamas, pero ya ahorita ya ha pasado el toro, dices, pues eso me enseñó a ver problemas de diferente manera, buscarle todo. Siempre hay una solución para todo. Sí, siempre hay una solución para todo. Entonces, y no tenerle miedo a nada, o sea, enfrentar el problema como lo es y darle, ¿no? Así es.
Bien, tú iniciaste de quarterback. Sí, es que no era mi posición. El tema está que cuando nosotros llegamos a Carneros, yo venía jugando de corredor en Búfalos. Sí. Ahí algún coach de estos que te menciono me pusieron ahí de Búfalos, de corredor. Y cuando llegamos a Carneros, no sé cómo se da que me ponen de quarterback. Ya luego entendí, como eran entrenadores de la Narro, ¿te acuerdas? Sí. Entonces el sistema era optativas, era puro sistema de optativas. Entonces ahí más o menos corrías mucho, pues. Sí. Pero tienes razón, ya después cuando entramos al TEC, justo cuando entramos al TEC ahí también nos juntamos con el coach Reinaldo de León, ¿verdad? Que nos entrenó en Carneros. Sí. Entonces llegamos ahí y me dijo, Karim, tú jugabas de quarterback acá, pues vente aquí. Sí. Y ahí empecé a hacer los primeros pininos. No, la verdad es que pues no era mi posición, ¿verdad? Sin embargo, ahí terco. Y por ahí estuvimos jugando algo hasta que llegó pues, Ochoa, ¿verdad? A cubrir ya esa posición. Si alguien le sabe, esa posición es Ochoa, y ya fue cuando empezamos ya a agarrar la posición de corredor. De corredor. Pero esa fue los pocos juegos que estuve de quarterback se debió a eso, más que nada, que él ya me conocía de acá y güey, pues si allá jugaba, vente a jugar pues aquí. Sí, pues era lo lógico, ¿verdad? Era lo lógico, pero no Si digo, no tenías experiencia de acá no era mi los posición. infantiles. Sí. Pero pues bueno. Y te entrenó el coach Reinaldo de León, tanto Sí. en Carneros como en un año en el TEC. Un año en el TEC, él estaba ahí, cuando nosotros llegamos ahí, él estaba. Él ya estaba ahí. No recuerdo en qué categoría, pero él estaba ahí y él quería que yo jugara quarterback ahí. Sí, él estuvo en intermedia de novatos. Intermedia novato, sí. Y ya en juvenil ya estaba coach Esteban. Okay. Sí, él por eso fue que jugué quarterback ahí unos partidos, pero digo, más por él que por mí, la verdad es que no era mi posición. Entonces tú más jugaste de corredor, Nada más. de receptor no. No, de receptor no. A la defensiva no, acá en el TEC ya No, entraste. nunca. Dices, no. No, digo, aparte de que había muy buenos, era suficiente equipo. La primera temporada que jugué con el coach Esteban, tampoco corrí, jugaba de slot. Sí. De slot, entonces por ahí él tenía un par de jugadas para el slot y pues eran las únicas oportunidades que había para correr. La pelota normalmente se la daban a la Gitana, a Solís, creo que Wences también andaba corriendo por ahí. Wences se cambió en la última temporada. Sí, de defensivo a ofensivo, ¿verdad? De defensivo a Era ofensivo. muy buen linebacker y se fue a correr. Creo que él también andaba corriendo por ahí. Ellos eran los que corrían. Sí. Y yo estuve de slot ahí, sí, a lo mejor por pases y algunas corridas, pero fue hasta al siguiente año que ya empecé a correr más continuamente. Ya cuando te amalgamaste ya totalmente fue cuando ya salíamos todos y te quedaron con el equipo que venía Ochoa y Neto y todos ellos. Sí, toda esa camada y más el coach Antuna, y entonces ahí fue donde ya te definieron ahora sí que tu posición. Que mi posición era de corredor, ¿va? Y me quedé con el 12 porque ya lo traía desde Carneros, como Sí. yo sabía que no era un número de corredor, pero pues lo traía desde Carneros, desde hasta de Terry Bracho, ¿verdad? Sí, Entonces, y por eso te digo que siempre te visualizábamos como quarterback por el número, sí, ¿no? pero al final de cuentas no te quedas como... Como quarterback. Ok. Bien, ¿alguna frase que quieras para despedirnos? ¿Algún agradecimiento? Pues darles las gracias de que nos den la oportunidad a mí y a nuestros compañeros de pues comentarles cómo nos iniciamos en este bello deporte del fútbol americano. Otra vez para mí me dejó muy marcado el haber jugado este deporte y lo jugamos, vamos a decir, en toda nuestra etapa estudiantil, desde primaria hasta que salimos de la universidad, y que todos aquellos que tengan a sus hijos pequeños y que puedan practicar este deporte, que no lo duden. La verdad es que es un deporte muy formativo, muy bonito y que te forma como persona. Ok, pues Y gracias. muchísimas gracias por escucharnos. Un gran saludo a tu familia. Gracias. Los recuerdo con mucho aprecio y mucho cariño a todos ellos. Y pues aquí estamos. Nos vemos en un próximo programa.